Nunca imaginé que a mis 75 años algo pudiera desordenar el silencio meticuloso de mi casa. Durante décadas, la rutina fue mi única compañía. Despertar temprano, preparar café, regar las plantas del balcón, leer el periódico viejo que los vecinos dejaban olvidado en la entrada. Siempre fui soltera, no por falta de pretendientes, sino porque mi vida se acomodó en esa calma de no necesitar a nadie. Con el tiempo, aprendí a disfrutar de la soledad como quien acaricia una herida que ya no duele. Mi hogar, con sus muebles gastados y sus paredes llenas de fotografías descoloridas, era mi refugio. Allí estaba todo lo que era yo. Los libros amarillentos, la radio vieja que todavía funcionaba, los manteles tejidos a mano que habían sobrevivido más que muchos amores fugaces. La casa tenía un ritmo propio, uno que yo conocía de memoria y que nunca me sorprendía, hasta que él empezó a visitarme. Mi sobrino llegaba sin previo aviso, siempre con una sonrisa que parecía iluminar más que la lámpara del pasillo. Al principio pensé que era simple cariño, una atención que no esperaba a su edad. Traía pan caliente, frutas, alguna cosa que decía necesitar mi opinión. Yo lo recibía sin desconfianza, agradecida por su presencia. En mi mente era solo el muchacho inquieto que había visto crecer, pero con el tiempo esa percepción comenzó a cambiar, y ese cambio me asustó. Noté primero su forma de mirarme. No era la mirada distraída de un joven que cumple con una visita obligada, sino una observación minuciosa, como si buscara detalles que yo ya había olvidado de mí misma. A veces sus ojos se detenían demasiado en mis manos mientras yo bordaba, otras en mis labios cuando hablaba. Y lo peor era que yo lo notaba, lo sabía y aún así no lo detenía. Comencé a cuidarme más sin darme cuenta. Me sorprendía a mí misma eligiendo una blusa menos gastada, colocándome unos pendientes pequeños, recogiendo mi cabello de un modo que hace años no me molestaba en hacer. Incluso abría la ventana antes de su llegada para que la casa oliera menos a encierro y más a jardín. Había algo dentro de mí que me empujaba a mostrarme distinta ante él, aunque mi razón gritaba que aquello no debía ocurrir. Cuando se sentaba en el sofá, lo hacía tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, como si el espacio de la sala se achicara a propósito. Al dejar su mano sobre el reposabrazos, parecía jugar con la distancia, casi rozando la mía, pero nunca tocándola del todo. Yo sostenía la respiración en esos momentos, preguntándome qué pasaría si ese roce accidental se volviera intencional. Recuerdo una tarde en particular. Yo le servía té y al girarme sentí su mirada fija en mi espalda. Era pesada, intensa, distinta a cualquier otra que hubiera sentido en tantos años. Mi piel, ajada por el tiempo, reaccionó como si fuera la de una muchacha. Fue un estremecimiento involuntario, una corriente que me recorrió entera. Fingí no darme cuenta, pero esa noche no pude borrar de mi mente ese instante. Me acosté en la cama, rodeada del silencio de siempre, pero mi cabeza era un torbellino. Cada gesto suyo volvía a mi memoria, su sonrisa al entrar, su voz grave al preguntarme cosas simples,
la cercanía de su cuerpo en el sofá, incluso esos roces accidentales al pasarme un plato o al rozar mi brazo, parecían ahora parte de un plan que yo no había querido ver. Y lo peor era que mi cuerpo reaccionaba, recordándome que todavía estaba vivo, que aún podía sentir cosas que había creído enterradas con los años. ¡Ay! Durante horas me quedé despierta, con la respiración acelerada, con un calor extraño que me invadía. El techo de mi habitación me pareció distinto, más cercano, como si me oprimiera. Y en ese desvelo entendí la verdad. No era cariño lo que lo traía tan seguido a mi casa. Había algo más, algo que me avergonzaba admitir y sin embargo me hacía sentir halagada. Nunca pensé que pudiera ocurrirme algo así a mi edad, pero lo supe en lo más profundo de mí. Mi soledad ya no era la misma desde que él cruzaba la puerta. Había despertado algo prohibido, algo que quizá nunca debió despertar. Me había jurado mantenerme firme. Aquella chispa que se encendió en mi interior debía apagarse antes de crecer, antes de volverse un fuego imposible de controlar. Pero su presencia era como una brasa constante, y cada visita suya soplaba sobre ella, alimentándola en silencio. Decía que venía a acompañarme, a ayudarme con cosas simples, a cuidarme en lo que necesitara. Yo lo aceptaba porque en el fondo disfrutaba esa atención. Nadie más me dedicaba tantas horas. Nadie más se preocupaba por si mi bombilla estaba fundida o si había que mover un mueble pesado. Su juventud llenaba de vida mi casa, como si de pronto volviera a ser un lugar habitado por risas y pasos apresurados. La primera vez que lo sentí realmente cerca fue con un gesto mínimo. Me pasó un vaso de agua y dejó su mano sobre la mía un instante más de lo necesario. Ese instante fue una eternidad. Noté el calor de su piel, la firmeza de sus dedos jóvenes y el temblor que me recorrió me obligó a apartar la mirada. Fingí no haber notado nada, pero mi corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho, como si quisiera delatarme. Desde entonces, cada pequeño roce tenía un significado oculto. Si me entregaba una bolsa de pan, sus dedos se deslizaban apenas por mi palma. Si me ayudaba a levantarme de la silla, su mano en mi espalda se quedaba un segundo más, bajando lo suficiente para encenderme por dentro. Era un juego silencioso, y aunque yo me repetía que debía detenerlo, no lo hacía. Tal vez porque en ese juego yo también comenzaba a disfrutar del riesgo. A veces lo observaba sin que se diera cuenta. La manera en que sus brazos tensaban la tela de la camiseta cuando levantaba algo pesado, las gotas de sudor que se deslizaban por su cuello en los días de calor, la frescura de su risa juvenil que contrastaba con la serenidad cansada de mis días. Esa diferencia me atraía y me atormentaba al mismo tiempo. Yo era mayor, él apenas estaba comenzando a vivir, y sin embargo, parecía que era él quien me estaba enseñando a sentir de nuevo. Una tarde lluviosa, el cielo se desplomaba sobre el techo de lámina y la casa se llenaba de un frío húmedo. Yo me envolví en un chal y él, sin decir palabra, se acercó a acomodarlo sobre mis hombros. Sus dedos rozaron mi cuello con tanta suavidad que sentí la piel arder. Cerré los ojos, solo un segundo, como si quisiera prolongar esa caricia prohibida. Cuando los abrí, él me miraba fijamente, como si hubiera entendido todo lo que yo intentaba ocultar. Las miradas eran lo peor. En ellas no había máscaras, no había excusas.
En esas miradas largas y silenciosas estaba la confesión de un deseo que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar en voz alta. Yo lo miraba con la intención de alejarlo, pero siempre terminaba encontrando mi reflejo en sus ojos. Y en ese reflejo veía una mujer que ya no era solo una tía, sino alguien que anhelaba sentirse deseada. Comencé a sentir que la casa ya no era un refugio seguro, sino un campo de batalla, una lucha constante entre mi deber y mi deseo. Le hablaba con palabras que buscaban marcar distancia, pero mi voz se quebraba sin querer. Mis manos lo rechazaban con un gesto, pero mis dedos rozaban los suyos al hacerlo, como si no pudieran resistirse. Hubo noches en que me quedaba despierta, recordando cada uno de esos momentos. Me preguntaba qué me estaba ocurriendo. ¿Era soledad? ¿Era el peso de tantos años de silencio en mi vida? ¿O era simplemente él, con esa insistencia juvenil que no entendía de límites? La respuesta no importaba demasiado, porque el resultado era el mismo. Lo deseaba más con cada día que pasaba. Y aunque luchara contra esa atracción, sabía que mi resistencia era apenas un hilo delgado, a punto de romperse. Lo peor, o lo mejor, era que no me asustaba esa idea. En el fondo, tal vez lo estaba esperando. Sabía que tarde o temprano ocurriría. No fue un instante repentino, sino una suma de miradas furtivas, de roces aparentemente inocentes, de silencios demasiado largos. Cada visita suya era una prueba de resistencia, y cada prueba me dejaba más debilitada. Me repetía que debía poner límites, que aquello era impensable, pero en el fondo de mí misma ya presentía la verdad. Estaba destinada a ceder. Aquella tarde el calor era insoportable. El aire apenas se movía, el ventilador giraba lento, empujando más polvo que brisa. Tenía las ventanas abiertas, pero ni siquiera entraba un soplo fresco. Yo estaba en la sala con un vestido ligero de algodón, y cuando lo vi entrar, con esa sonrisa despreocupada y esa vitalidad que parecía llenar la casa entera, supe que algo iba a romperse. Había una intensidad nueva en sus ojos, una decisión que me hizo sentir atrapada desde el primer momento. Me alcanzó un vaso de agua y al recibirlo, nuestras manos se rozaron. Fue un contacto mínimo, apenas un instante, pero lo suficiente para encenderme. Intenté retirarme, pero él sostuvo mi mano con firmeza, sin brusquedad, con una seguridad que me paralizó. Lo miré y comprendí que ya no podía seguir fingiendo indiferencia. El silencio se volvió insoportable. Apenas podía escuchar mi propia respiración, acelerada, irregular. Notaba el temblor de mis rodillas, el sudor frío en mis manos, la presión en el pecho como si me faltara el aire. Mi cuerpo me traicionaba inclinándose hacia él, buscando su cercanía, mientras mi mente seguía gritando que no debía, que era una locura. Entonces sentí su presencia más próxima, envolviéndome, reduciendo el espacio entre nosotros a un hilo delgado que en cualquier momento iba a romperse. Su calor, su respiración, la firmeza de su mirada clavada en mí. No hubo un gesto brusco, ni un movimiento forzado. Fue más bien una rendición lenta, inevitable. Cerré los ojos y dejé de luchar. Su piel joven rozó la mía, y un estremecimiento recorrió cada rincón de mi cuerpo.
Era como si mi sangre hubiera despertado de un largo letargo, corriendo con una fuerza que no recordaba desde hacía décadas. Mi resistencia se desmoronaba a pasos agigantados. No sentía miedo, sentía vértigo, deseo, un hambre reprimida demasiado tiempo. Mi cuerpo comenzó a responder con una urgencia que me sorprendió. El calor me quemaba por dentro. Los latidos retumbaban en mis oídos. Cada caricia era un incendio. No importaba mi edad, ni los años de soltería, ni los prejuicios que toda la vida me habían atado. En ese instante, yo no era una tía, ni una mujer mayor, ni un ser respetable. Era simplemente mujer, deseada, buscada. Él me guiaba con seguridad, como si supiera exactamente dónde estaba cada una de mis debilidades. Y yo, lejos de rechazarlo, me entregaba con una voracidad que me avergonzaba y me maravillaba a la vez. Era como si todos esos años de soledad se comprimieran en ese momento, estallando en una pasión que ya no podía contener. El tiempo se desdibujó. La casa desapareció. Solo quedaban los sonidos de nuestra respiración entrecortada, el roce de piel contra piel, el temblor que recorría mi cuerpo entero. Yo, que había creído conocerme, me descubrí distinta, más viva, más vulnerable, más mujer que nunca. Cuando por fin me dejé caer exhausta, con el corazón desbocado y el cuerpo aún ardiendo, lo miré. Su sonrisa era la prueba de lo que habíamos cruzado. Ya no había vuelta atrás. Había una complicidad nueva entre nosotros, un secreto sellado en ese instante que nos ataba de un modo irreversible. Me quedé en silencio, sabiendo que mi vida había cambiado para siempre. Una parte de mí se preguntaba si debía arrepentirme, si había traicionado mis propios valores, pero otra, más profunda y sincera, gritaba lo contrario. No me arrepentía, porque esa entrega, aunque prohibida, me había devuelto algo que creí perdido para siempre. La certeza era clara, ya nada sería igual. Y lo más inquietante era que, en lo más íntimo de mí, no quería que lo fuera.